Y bueno, estamos hablando precisamente de ellos con el doctor Lincoleo, que se encuentra aquí en la radio, y la señora Mirta Arcajo, que es el jefe de DAPA. Bueno, recomendaciones para la gente, seguramente va a haber muchas, y bueno, interesados también sobre este conflicto que tuvimos este fin de semana a través de las inundaciones aquí en Coronel Wellesley. Y bueno, seguramente ellos van a estar hablando de algunas recomendaciones a la sociedad. Le decimos muy buenos días a Mirta Arcajo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos, buenos días a vos acá, a los chicos del equipo. Sí, agradecidos por el espacio. En realidad nos pareció más que pertinente y oportuno nuestra presencia desde el hospital en esta campaña que ustedes han encabezado, que tiene que ver con, bueno, llegar a nuestra población con esto que nos atravesó, ¿no es cierto? Un emergente climático que, bueno, no se pudo manejar y realmente desbordó en cuestiones que afectaron a gran parte de nuestra población, ¿no es cierto? Sí. Nos sorprendieron y bueno, las cuestiones, digamos, hay que abordarlas de esta manera, con las responsabilidades que tenemos cada una de las instituciones que conformamos nuestra localidad, en poder distribuir en qué aspectos nos cabe mayor o menor responsabilidad. Y nosotros en esta oportunidad, bueno, nos acercamos justamente preocupados y con una actividad que vamos a anunciar hoy y bueno, espero llegue a todos los oyentes como para que estén al tanto de cuál es la actividad que se ha programado. Así es. Bueno, desde aquí la radio, seguramente la gente que está sintonizando se va a dar por enterado y bueno, va a tener la precaución de lo que van a hablar ustedes. En tanto, bueno, después esta emisión va a ser grabada, está siendo grabada como para después pasarlo en la tarde también, como para la gente que no haya escuchado en la mañana, también la gente en la tarde se entere también de. Qué bueno, qué bueno. Sí, la idea es llegar, es un poco, digamos, incipiente la idea de estar. Previo estábamos conversando de cómo iba a ser el programa anual de Juntos a la Par, que por ahí el viernes ya me habilitaste a acercarnos nuevamente como para empezar el ciclo anual, y la idea es en esta oportunidad abocarnos a todo lo que tiene que ver con las inundaciones, ¿no es cierto? A partir de allí, bueno, nos hemos en el transcurso de la mañana de ayer, en realidad cuando vos me consultabas esto de qué con la jefatura DAPA, ayer asumo esa responsabilidad, ¿sí? La coordinación, y previo a mi asunción de esta responsabilidad, de esta jefatura, habíamos ya esbozado algunas líneas de trabajo que tienen que ver con un rastrillaje. Esa es la actividad que te quería comentar a todos, que en el marco de estos 3 días, a partir de hoy, miércoles, jueves y viernes, estaríamos haciendo un rastrillaje o un relevamiento de necesidades que tienen que ver con lo sanitario, ¿sí? Y en esto, bueno, se asocia específicamente o se hace mayor hincapié a todo lo que tiene que ver con la higiene, el después de haber padecido una inundación, ¿sí? Y es un trabajo meramente preventivo y de promoción de la salud. Y muy importante, muy importante porque, bueno, hay gente que, si bien no se ha acercado, a veces no se acerca a ver cómo se puede prevenir, bueno, están trabajando sobre materiales que hacen, pueden tener alguna infección, alguna enfermedad grave. Así que es muy bueno que ustedes se acerquen y hagan este relevamiento, como venías diciendo. Sí, la idea es abocarnos a las áreas más afectadas, ¿sí? Por ahí vos me estabas ayudando con delimitar cuáles eran las calles más. Sarmiento, y bueno, tenemos toda la calle Sarmiento, vendría a ser hasta la calle Pancho Morales. Exacto. Y bueno, y después algunos pasajes, por ejemplo la Felipe Barrio, que bueno, ha llegado más masivamente el agua así. Y después la vera de la ruta, ¿verdad? Sí, a la vera de la ruta de Gaspar, la familia Gaspar ahí está enfrente de la ruta para Estuardo. También pensamos en la zona rural, ahí nos encontramos, digamos, con muchas dificultades para llegar, pero bueno, los agentes ahora iban a intentarlo, a ver si podían acceder con el vehículo, con los recursos, los rodados que están en el hospital, poder acceder a zona rural, hacia un sector y hacia el otro. Así que bueno, la idea es llegar, pero haciendo esta sensibilización, si se quiere, y recabando esta información que tiene que ver con llegar después con estos productos.
Estos productos que, como yo mencionaba en algún momento, son actividades y responsabilidades compartidas, ¿sí? Con las instituciones. Así que nosotros hoy a la mañana muy temprano esbozamos toda una nota y dimos a conocer esta actividad al intendente municipal, ¿sí? De manera tal de poder hacer el relevamiento y trabajemos de manera complementaria. ¿Sí? En redes. Así que la idea es recabar esta información en domicilio, como te venía diciendo, en el marco de estos 3 días, acompañarlo con todo lo que es informativo para poder manejar, digamos, las cuestiones de salud. Y el viernes estaríamos llevando toda esta información recabada al intendente, ¿sí? Para que ellos puedan actuar en consecuencia. Ajá. Así que esa es la idea. En paralelo, bueno, sostener estos espacios meramente informativos con el acompañamiento del doctor Lincoleo, como para poder prevenir y promocionar, digamos, qué hacer, todas las recomendaciones en cuanto a saneamiento, ¿sí? Bien, muy bueno, buenísimo, porque hay mucha gente pensando en esto, hay mucha gente damnificada y bueno, y siempre se está pensando en las cosas que se perdió y bueno, por ahí la salud pasa de lado, pero estaría bueno tener estas recomendaciones también. Tenemos en este momento también al doctor Lincoleo, donde él nos va a hablar de algunas características especiales, seguramente sobre la salud en estos tiempos que estamos teniendo la gente de Bel-Isle. Buenos días. Buenos días para todos. Muchas gracias. Reitero las gracias que ya mencionó Mirna. Bueno, quisiéramos hablar, vamos a ser un poquito extensos en algunas cosas como para que esto quede claro, que sin apuro podamos ir entendiendo cómo la población puede participar activamente en esto de la higiene y de la desinfección después de este evento tan de importancia que nos aquejó, que nos invadió, que nos encontró desprevenidos. Seguramente para la mayoría es algo desconocido. Se viene a enfrentar a una situación dura que después de ocurrido saca una cantidad de elementos como para analizarlos y que nos deje de alguna manera, nos va a dejar sufrimiento, nos va a dejar dificultades, pero también que nos deje un poquito de instrucción para aprender a manejar quizás con otros elementos ya aprendidos en esta situación para otras ocasiones que puedan ocurrir. Estos eventos los está sufriendo el país entero y en otras partes también, es decir, son situaciones muy duras que no están a veces comprendidas en algo práctico para poder desempeñar una defensa. No hay población, no hay barrio, no hay ciudad que esté en condiciones de defenderse bien con todos los elementos ante estas contingencias tan duras. Es decir, nosotros podemos pensar en una serie de elementos para evacuar el agua, pero cuando el agua supera todo el cálculo, no va a haber desagüe que vaya a alcanzar. Entonces, ahí nos enfrentamos con este sufrimiento que es la invasión de nuestros hogares. Sí. Quisiera hablar, ya que esto lo hemos sufrido bien en carne viva, una buena parte de la población, que repitiendo un poquito lo que significa una invasión de aguas contaminadas. El agua que viene de la calle, viene de las bardas, viene de la ruta y de una cantidad de otros lugares, seguramente trae una cantidad de elementos infectantes, porque viene de lugares donde hay elementos desechos tirados, animales muertos, roedores, pozos ciegos. Exactamente, acá como hubo la salida de líquidos cloacales, todo ello contribuye a que la infección sea importante y masiva. Toda agua que ha llegado y ha ingresado a la casa seguramente trae una cantidad de microbios incalculable,
Así es que va a dejar contaminada toda superficie que entre en contacto. Sea el piso, sea la pared, el patio, los muebles, la ropa, los utensilios que haya entrado en contacto, va a quedar contaminada, va a quedar con contenido infeccioso, seguramente de todo tipo. Así es que sabemos que la gente salió rápidamente a trabajar en eso, pero bueno, queremos dar algunas pautas como para entender cómo trabajar mejor en esa desinfección. Sabemos que el hipoclorito, la lavandina, es el mejor elemento de desinfección. Es muy eficaz, es económico, fácil de aplicar. Así es que tenemos por suerte acceso a un desinfectante práctico, bueno y económico. Lo que sí hay que conocer es que el uso de la lavandina tiene que tener algunas precauciones, algunas indicaciones y las dosis, saber manejarlas. No al dedillo como para usarla con un medidor X, pero sí tener idea de que a veces no exageremos el uso de la lavandina para no provocar también algunos otros problemas de salud, porque la lavandina es una sustancia que realmente es un gas disuelto en el agua. Entonces nosotros cuando volcamos lavandina a un recipiente, corremos el riesgo de que el vapor se realiza rápidamente, se empieza a vaporizar. Corremos el riesgo de aspirarlo o de que por nuestra respiración ingrese a nuestros pulmones vapor de lavandina. Entonces tenemos que hacer la desinfección tratando de que haya corrientes de aire y la cantidad de lavandina. Nosotros podemos poner 2 cucharadas de lavandina por litro de agua, es suficiente y es mucho. Con poco menos también, pero bueno, le vamos a poner una dosis alta. De 1 a 2 cucharadas por litro de agua que estamos usando en un balde es suficiente para tener buena capacidad de desinfección. Nosotros tenemos que, como decía recién, abrir las puertas y ventanas de nuestro hogar cuando realizamos la desinfección para que los vapores que se empiezan a producir no queden encerrados y no queden ingresando a nuestros pulmones. Entonces, aplicamos o volcamos 2 cucharadas de lavandina por litro de agua en un balde de 4 litros, por ejemplo. Hagamos el cálculo y le ponemos de 5 a 8 cucharadas, suficiente, no más. Esto lo digo para que tengamos clara la idea de que no es necesario volcar media botella de lavandina en un balde, porque se tira lavandina de más, puede llegar a dañar nuestros tejidos, porque si entra en contacto con los tejidos daña por la gran concentración de lavandina y no va a mejorar el resultado. El resultado con una baja concentración que yo estaba mencionando es suficiente debido al poder de capacidad de destrucción de los microbios que tiene la lavandina. Lo otro es el tiempo. Nosotros, si podemos aplicar esta solución sobre el piso, sobre los muebles que se nos contaminaron, la dejamos actuar media hora, es lo que se recomienda generalmente. En ese tiempo se produce la desinfección, es decir, destruye los microbios la lavandina, y luego podemos limpiar con otra sustancia o un trapo ya limpio sin lavandina para sacar el olor fuerte. Recordemos entonces que la lavandina es un vapor, se coloca en un recipiente y empieza a vaporizarse, y ese es el olor fuerte que a veces sentimos, porque ya se va en el aire, se empieza a disgregar la lavandina. Tenemos que utilizarla con agua fría, porque el agua caliente empeora la vaporización y no mejora. Empeora, aumenta la vaporización y entonces puede llegar más fácilmente a nuestros pulmones. Siempre está recomendado el uso de la lavandina con agua fría. No mejora para nada el utilizar agua caliente. Y sí estropea o puede dañar nuestros tejidos o
aparato respiratorio. Tampoco mezclar con otros desinfectantes. La lavandina no necesita, y sí se distorsiona, por ejemplo, si la mezclamos con detergente o alguna otra sustancia, menos con amoníaco. Ustedes saben que hay muchos productos amoníacales que se utilizan en desinfección, no debe ser usado en forma combinada. El amoníaco se usa solo, el detergente se usa solo, la lavandina se usa sola. Depende de qué trabajo queramos hacer, pero no mezclarlos. No, tengamos en claro que no vamos a mejorar el resultado de la desinfección y sí vamos a distorsionar porque se contrapone el efecto de la lavandina con el detergente, se anula en el uno al otro y empeoramos el efecto que estamos queriendo lograr. Entonces, que quede en claro, la lavandina se pone en cantidades necesarias, pero no excedamos esa cantidad porque no nos sirve de nada y sí nos puede dañar. No mezclemos lavandina con detergentes o sustancias amoníacales. Le decía entonces que el tiempo necesario para desinfectar es media hora, generalmente media hora. Dejar la aplicación deja muy buena descontaminación. Tenemos que hablar, bueno, nosotros sufrimos esta contaminación, como mencionaba antes, dentro de nuestra casa, las paredes, los muebles, las veredas, los patios. Entonces sé que esto va a ser un trabajo arduo porque va a llevar mucho tiempo y sobre todo para realizar bien el trabajo. Por ejemplo, una mesa que se contaminó debe ser disciplinadamente limpia para que se haga un efecto realmente previsor, porque si lo limpiamos el piso pero no limpiamos la pata de la mesa, el elemento contaminante quedó ahí adherido. Este es un trabajo arduo, sabemos, porque el agua no sube en todos los niveles, en pata de mesa, en muebles, elementos que hayan estado en el piso, todos ellos quedaron completamente contaminados. Entonces, esto es un trabajo arduo porque hay que hacerlo disciplinadamente, hay que hacerlo bien hecho, para que tengamos la tranquilidad de que nuestra casa quedó realmente desinfectada. El piso se le debe, bueno, la mayoría de las mamás, la ama de casa sabe que es bueno tirar en lapa. A veces se tira una cantidad y después se escurre con el secador sobre el recibidero o se levanta con el trapo. Esa sería una buena forma de desinfectar porque el agua entró y entró en todas las grietas. Si nosotros pasamos el trapo de piso, hay una cantidad de grietas en los zócalos, en algunos cerámicos que están un poquito deteriorados. Eso queda todo contaminado y si yo paso el trapo no alcanzo a limpiar esas superficies rugosas o un poco depresivas dentro del piso. Entonces ahí hay que poner en napa, se tira un balde o medio balde o lo que considere necesario para que el agua ingrese en esos lugares y permanezca, ojalá, unos cuantos minutos. Bueno, entonces siendo cuidadosos con la superficie de los elementos de la casa, también los elementos de uso y los comestibles que vamos a utilizar. Si tenemos, por ejemplo, verduras, fruta que se nos hayan mojado, eso va a tener que pasar todo con un proceso de desinfección. Se debe tener el cuidado de volcar esa verdura, fruta, papa, lo que sea, volcarla en un balde para dejarla con unas gotitas de lavandina. Esto es una cucharada en un balde, dejarla media hora, si podemos dejarla más mejor, pero por lo menos media hora debe dejarse ahí. Eso produce la desinfección de los elementos comestibles que hayan estado expuestos. Sabemos que acá, por ejemplo, cerca de la ruta hubo una invasión fuertísima de olas de agua que vinieron de la parte de la barda. Así es que por ahí pueden haber agarrado huertas, quintas con una cantidad de verduras que han quedado seguramente con toda esta contaminación, este riesgo de contaminación. Entonces
va a haber que esmerarse un poco en ese cuidado de realizar desinfección para utilizar estas verduras. Bueno, eso sería el tiempo entonces de aplicación de la sustancia. En estos días que tenemos un poco mejor de tiempo, no olvidar que debemos ventilar las casas para que el aire de alguna manera trabaje como purificador, que seque más rápido, pero sobre todo que arrastre todos los elementos infectantes que puedan haber quedado en superficies o en el aire. Debe ser ventilada la casa, debe ser esa una premisa que debe siempre conducirnos a la desinfección de la casa. Cuando utilizamos, hay personas que son fuertemente reactivas a los elementos de limpieza, entonces bueno, ya sabemos, tenemos que andar usando guantes y no exponerse a que tengamos después un problema también con nuestra salud. El uso del agua. Nosotros sabemos que ahora en estos tiempos tenemos muchos problemas intestinales, entonces tenemos que recomendar también el uso de agua hervida. En lo posible, hervir todo el agua que vayamos a consumir, sea para algún té, para la sopa, para tomarla directamente o para preparar alguna otra comida, hervirla. Habrá personas que pueden lograr la adquisición de agua ya filtrada, tratada, que viene, pero en no todos los casos es posible, entonces el agua hay que hervirla para mejorar la limpieza. Otro elemento que hay que tener en cuenta es la cercanía de objetos de no uso que están a veces cerca de nuestras paredes de la casa, que se puede acumular a veces cajones o botellas que están fuera de uso y que se acostumbra a tenerlas cerca. Habría que tratar de tener la disciplina de alejarlas, dejarlas en un muro en contraparte para que no estén alrededor de la casa. Seguramente si esas cosas entraron en contacto con esta agua, están todas contaminadas. Corresponde a nuestro deber de cuidarnos, alejarlo, dejarlo en una pared lejana o alejarla por lo menos de la pared de la casa. Estos elementos son de acopio de mucha basura y a veces muchos insectos están adheridos a su superficie. Lo otro que tenemos que mencionar es que también tengamos la comprensión, vamos a aprovechar este momento para hablar de el aporte que podemos hacer desde nuestro deber cívico de manejar los elementos que tiramos, basura o restos o trastos, no eliminarlos en la vía pública, no eliminarlos en lugares cercanos a nuestra localidad. Yo voy a hablar francamente de esto, de el descuido que se tiene a veces desde nuestra conciencia de tirar basuras muy cerca de la localidad. A veces la gente tiene la costumbre o el mal hábito o el descuido de tirar ya sea un resto de basura o a veces bolsas enteras de basura, que porque la tiramos en algún espacio libre a media cuadra de la localidad creemos que ya es suficiente y estamos haciendo un aporte más para esta contaminación que pues nos viene a golpear a todos. Nuestra localidad cuenta con el recorrido del camión para levantar la basura, tiene una periodicidad, nosotros sabemos cuándo vienen, sabemos que los muchachos levantan todo esto, así es que para nuestra deberes como corresponde debemos entender que tenemos que tener también conciencia de que nosotros a veces descuidamos estos deberes y la basura
la tiramos en algún lugar, total nadie nos vio en el momento en que fuimos a tirar y no se sabe quién la tiró. Pero después tenemos como consecuencia contaminaciones, tenemos como consecuencia moscas que pululan muy cerca de la localidad, depositándose sobre esa basura o esas descomposiciones. A veces los desagües se atascan de restos de basura, latas, palos, cosas que no nos servían y que en algún momento las desechamos y las fuimos a tirar para ahí. Seguramente que esto nos trae como consecuencia algo porque estamos contribuyendo, con poco o con mucho, a que el drenaje no sea bueno, que la basura se atasque más fácil, que la corriente no sea buena. Y bueno, después salimos a buscar culpables y le echamos la culpa a este, al otro, al otro. Cada uno debería ser consciente de este deber de aportar cada uno un poquito de interés en este desecho de basura. Inclusive, te voy a mencionar, inclusive la colecta o el levantamiento de las excretas de los perros. A veces las tenemos frente a la casa en una cantidad importante y simplemente no nos llama la atención que eso también son alimentos contaminantes. Si tenemos un animalito, tenemos 1, 2 o 3 animalitos, deberíamos inculcar o hacer conocer a nuestros hijos que con una palita y una bolsa podemos levantar eso y aportar un poquito de esto de ayuda para la higiene de nuestra localidad. Ese elemento que está ahí es un elemento contaminante. Después los chicos juegan ahí, recorren, pisan. Y el chico, un bebé, un chico de 2 o 3 años no se va a fijar si pisó la piquita del perro, no. A nosotros nos corresponde como adultos estar cuidando de esos niños y de nuestra sociedad y de nuestro pueblo en general. Entonces también aprovechamos en esta mañana de mencionar estas cosas. Estamos sufriendo la invasión de las aguas y también estamos sufriendo la contaminación. Todo esto que estoy mencionando contribuye a la limpieza, a la higiene y a poder liberarnos un poquito más de los microbios que están cerca de nuestra casa. Bien, doctor, muy buenos los consejos, la orientación para el público, para la gente de Belisle, de cómo acatar ante estas consecuencias. Por ahí estamos hablando de prevención y todo lo que tenga que ver con salud. ¿Qué consecuencias las más normales en estos casos que ustedes hayan recibido dentro del nosocomio? Bueno, lo más típico de estas contaminaciones son los malestares digestivos, sí. Infecciones digestivas que llevan a cuadros abdominales. Lo otro es los problemas de piel que desencadena. Puede desencadenar infecciones de piel o a veces erupciones de tipo alérgicas. También tenemos que mencionar la posibilidad en estos casos de las descargas eléctricas. Sabemos que fue muy difícil en este momento prevenir o prever que podíamos entrar en contacto con electricidad. Pero si está dentro de lo posible que nosotros corrijamos algún defecto de conexiones o de cables expuestos o de cables mal conectados, es la hora justo para observar eso y poder corregirlo. En este evento hemos tenido la gran suerte de que no hubo accidentes severos. Sabemos que hubo gente que sufrió electrocución, pero por suerte no llegó a ser severo como para correr riesgo de vida.
esa suerte que hemos tenido, realmente tenemos que sentirla, disfrutarla de alguna manera, pero también que nos sirva para analizar y decir que en la próxima no ocurra por descuido nuestro, por una mala conexión, por cables expuestos directamente o con el piso o con falta de cobertura, por ejemplo cables pelados, que haya accidente que vayamos a lamentar. Entonces también es interesante poder analizarlo, ver y observar si en nuestra casa estamos también con algún descuido de ese tipo. Uh-huh. Bien, entonces las personas que estén padeciendo estos síntomas se pueden acercar al hospital ya con estas recomendaciones, porque a veces también el estado estomacal de algunas personas, enfermedades que no saben de dónde provienen, puede ser este tipo de características que lo pueden llevar al hospital, teniendo en cuenta de que no se tuvo la precaución suficiente o al no saber de cómo actúa estas bacterias a través de estas inundaciones que hemos estado padeciendo aquí en la localidad. No sé si pueden agregar algo más. No, agradecer por el espacio. En realidad hicimos un recorrido bastante amplio en compañía del doctor que tiene que ver con todo lo que se hace el después, digamos, uh-huh. Porque el padecimiento de la inundación ya pasó, ¿sí? Y ahora queda lo peor, ¿sí? Es esto sí. De la constancia y la dedicación a hacer uso de estos hábitos buenos de higiene que perduren, digamos, ¿sí? Podemos desinfectar los ambientes, ventilarlos, hacer todo las recomendaciones que nos indicó acá el doctor Lincoleo, pero también, digamos, que esto apropiarnos de estos hábitos que son buenos, ¿sí? De higiene y hábitos que realmente nos conducen a prevenir cuestiones no solamente en la salud, sino también otro tipo de contaminaciones que hacen en nuestra calidad de vida. Entonces, por ahí, si bien estamos hoy abordando este emergente que a todos nos sorprendió, que también tengamos un aprendizaje de todo esto, ¿sí? Y está bueno poder compartir y recordar, digamos, cuál es el procedimiento que tenemos que llevar a cabo para cuidarnos, para autocuidarnos. Y cuidar a los vecinos también. Exactamente, sí. Estás mencionando algo interesante, Mirta, que es el aprovechar esta situación para hacer énfasis en la higiene. Uh-huh. Nosotros podemos lograr bastante mejoría cuando acompañamos o inducimos a nuestros hijos a la costumbre, el hábito del lavado de manos antes de consumir algo. Uh-huh. Porque el niño, como lo dije hace un rato, de 3, 4, 5 años, todavía no entiende que está jugando afuera, contaminándose con toda superficie y trae las manitos en esas condiciones y puede tomar algo de comer y a él cuesta, por supuesto, cuesta convencerlo de lavarse las manos, pero es un hábito que hay que instalarlo y hay que convencerlo a los chicos de que debe ser así. Uh-huh. Cuando los chicos aprenden de muy chicos a tener este cuidado, lo adquieren, lo toman y lo hacen suyo. Es una buena forma de lograr que se vayan formando con este hábito de higiene de uh-huh. lavarse las manos antes de comer. Bien. Bueno, muy buenas las recomendaciones. Muchísimas gracias por acercarse a la radio. Sabemos que después vamos a tener una charla sobre este programa que se va a iniciar, ¿no? Uh-huh. Junto a la Par nuevamente, sí. Ya para este año. Y bueno, y agradecerle al doctor Lincoleo por la presencia aquí en la radio y tener estas recomendaciones para toda la población. Uh-huh. Muchísimas gracias entonces. Así pasaba el doctor Lincoleo, el doctor de aquí del Hospital de Belisle, y Mirta Arcajo, que ahora es jefe de DAPA. Seguramente vamos a tener muchas recomendaciones de parte de ese departamento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.